Normalmente las personas quieren en el fondo que la llegada al centro del espíritu sea un proceso lento, metódico, difícil. Y entre más complicado, mejor. Pues a nuestra mente le gusta trabajar de esta forma. Al ego, que tiene un sentimiento tremendo de inferioridad, se siente tan poco que se le hace inconcebible que con poco esfuerzo o nada pueda dar un salto hacia el mundo de lo divino. Pasa que la sociedad y organizaciones se han encargado por décadas, siglos, de enseñar y programar para que creamos que somos solo carne y hueso, polvo mismo, que debemos hacer muchas cosas o incluso sufrir para agradarle a una entidad superior y así ser merecedores de recibir un poco de amor, buscándolo siempre afuera como si fuera un ungüento y jamás observando cómo surge y brota desde el corazón de cada uno. ¿Qué pasaría si les dijera que fuera un camino muy simple, como el vivir amorosamente? Tanto así que tu mismo aroma llenaría de color cada área de tu vida y la de los demás. Abrazarías este momento tanto que no podrías permitirte viajar a otro, ni preocupando por el futuro, ni atado por el pasado. Simplemente te llenarías tanto de gracia que todo lo demás dejaría de importar. Todos tus deseos que viajaban hacia todas las direcciones se volcarían en una sola, este momento. El hecho de decirles que pueden llegar a un estado divino no se trata de algo que te agregas, sino de algo que te quitas. ¿Cómo podría agregarte algo si solo te estoy llevando hacia tu propio ser, hacia quien realmente eres? ¿Quieres una prueba sencilla de eso? Tu cuerpo físico habla. ¿Qué pasa cuando te enojas y te alteras? Tu cuerpo entra en un estado de estrés, de shock. Bajan tus defensas, tu corazón se acelera, pues siente que está en peligro. Cuando te encuentras en un estado tranquilo y amoroso, todo tu cuerpo físico se encuentra relajado, sano, radiante. Por lo tanto, ese es tu estado real. Ahora les diré una prueba más, esta vez acerca de lo fácil que es llegar a su estado divino. Reflexionemos. ¿Cómo podría ser difícil un camino para llegar a algo que tú eres? Imaginen decir esto: me iré al Himalaya y pasar 20 años meditando para así llegar a convertirme en un ser humano. Probablemente la gente se les quedaría mirando como locos. Pero debo decir que por el hecho de haber tenido tantas representaciones a lo largo de muchas existencias, ya sea que hayamos jugado el papel de doctor, de escritor, de vagabundo, de rico, de granjero, de niño, de adulto, de malo, de bueno, etc., hemos estado tan olvidados de nosotros que podríamos pasar vidas enteras, o quizás 10 años, o quizás 20 años, tratando de volver a nuestro estado natural, a pesar de que nos la hemos pasado viviendo en esa superficie. Algunos nos podría suceder en un año, o en un momento a otro. Eso depende de muchas cosas, entre ellas la voluntad y tener un corazón dispuesto.